Ramiro está atrás preparándonos la cena. Este, si me veo más joven y más guapo el día de hoy, es porque fui con Santa María Quintero y me quitó 5 años de edad y me quitó 5 libras. Nada más que no fueron del cuerpo, pero fue 5 libras de pelo por lo menos, por eso me veo más joven y más guapo, amén. Entonces, gracias a María por tremendo trabajo. Quería compartir un par de cosas importantes, como resultado del estudio que nos dio, la clase que nos dio Domingo Benjamín, y hay tanta carne ahí que hay que comer, pero Hechos dice que los discípulos compartían todo lo que tenían. Y yo quiero compartir lo que me retó a mí, lo quiero compartir a ustedes y voy a dejarles esos retos a ustedes para compartir lo que yo he sentido. Y también al final quiero hablar un poco de lo que ha estado pasando con el juicio del ex policía Chauvin, ah, y ver hablar un poco qué dice las escrituras de eso. Quiero empezar con Primera de Pedro 3, del 8 al 9, Primera de Pedro 3, del 8 al 9. Claro, estamos hablando de aprender cómo aceptar y abrazar las bendiciones de Dios y también el abrazar el llamado de Dios a ser santos y sin mancha. Y primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Y sabes, esto me anima mucho porque es lo que he visto en el sector. Nunca más he sentido este compartir de penas y alegrías, triunfos y algunos que ya no están con nosotros, pero he sentido ese amor fraternal, esa armonía, ese compartir de penas y alegrías ha sido, por lo menos para mí y mi familia, sumamente especial. Dice, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y una de las primeras cosas que me impactó a mí es esto de las bendiciones de Dios, que, que para recibir la bendición de Dios, para heredar las bendiciones de Dios, bueno, tenemos que nosotros ser bendición a otros. Y para poder ser esa bendición a otros, tenemos que ser santos en la manera en que hablamos unos con otros y en la manera en que actuamos, interactuamos unos con otros. Para poder ser bendición, tenemos que ser santos en la manera en que hablamos y en la manera en que vivimos y actuamos. En Efesios 5, del 1 al 4. Efesios 5, de 1 al 4, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo amó, nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y, y aquí, bueno, de nuevo nos recuerda que somos un pueblo santo. Fuimos llamados para ser santos y, y tenemos que amar como Jesús, que se sacrificó. Y una de las cosas que yo pensé acerca de mí es,
parte de ser santos es la manera en que actuamos y la manera en que hablamos. Y creo que este primer reto es primero para mí, pero más que nada para los hombres. Tendemos mucho, aún los hermanos, a hacer mucho chiste, mucha broma, y a veces puede caer en casi burla, ¿no? Y yo soy el primer ah, ofensor. Más de una vez he tenido que pedir perdón a hermanos y a hermanas, a mi esposa muchas veces. Me gusta hacer chiste y a veces pierdo la línea entre lo que yo quiero hacer para divertirme y lo que realmente es apropiado y sano y animante y agradable para otros. Ah, Sé que varias veces yo he tendido a hablar, bueno, que estos de este país son así, del otro país son flojos o hacen esto, tienen esta práctica y he tenido que pedir disculpas. Y los hermanos, creo que más que las hermanas, y no todos los hermanos, claro, todos somos diferentes, podemos a veces no cuidar tanto ah, lo que dice esto. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Y a veces de nuevo, principalmente los hermanos, los hombres, tendemos a usar algunas palabras que, 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 que no son de acción de gracias, son fuera de lugar. Y hay ciertas palabras que yo uso que en un país pueden ser ofensivas. Y el punto es que si en alguna manera de lo que hacemos chistes o las palabras que usamos, si no estamos totalmente seguros de que no están fuera de lugar, lo mejor es no usarlas y callarnos. Y de nuevo, yo soy uno de los primeros que he tenido muchas veces que pedir disculpas. En la manera que hablo, a veces quiero llamar la atención, quiero divertirme, y podemos hacer burlas a costas de los defectos de alguien, de una persona, de un país, de lo que sea. Y de esta manera también Dios nos manda a que seamos santos, sin ningún reproche. Y es difícil, porque cuando empezamos a hacer chistes y bromas, a veces perdemos esa línea. Y de nuevo, yo lo he hecho muchas veces. Tiendo a veces por divertirme, a hacer chistes, ¿cómo se dicen? Negros, un poquito fuera de color, fuera de lugar. Y ese humor negro no es lo que complace a Dios. Entonces tenemos que cuidarnos. No quiere decir que vamos a ser serios, aburridos. Yo soy santo. Yo no río. Yo sacrifico. Yo ayuno. Yo soy muy estirado y no me río. No se trata de eso. Simplemente cuidar lo que dice aquí la Biblia. Las palabras que salen de nuestra boca. Y una de las cosas que me impactó, que dijo Benjamín el domingo, fue que la santidad no es para agradar, para complacer al mundo ni a otras personas. La santidad es para mostrar humildad ante Dios. Y para poder ser santos tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que aprender a refrenar lo que queremos hacer, de lo que quiero hablar y lo que tengo el impulso de hacer. Requiere mucha humildad. Ah, y para como hombres, en general nos cuesta muchísimo, pero creo que la mayor lucha del hombre es contener nuestra fuerza, contener y encauzar y frenar nuestra fortaleza, nuestro liderazgo, nuestro poder de hombre. Muy difícil. En Proverbios 15:25 nos habla de Proverbios 15:25 en el Viejo Testamento.
y he estado leyendo estas cosas y tratando de entenderlas, de clavarlas en mi corazón y aún así me cuesta, ¿no? 15:25 dice, el Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intacto los linderos de las viudas. Y aquí vemos que Dios destruye la casa del orgulloso. Y lo que sea que estemos construyendo en la familia, en nuestras vidas, en el trabajo, si es por orgullo, porque yo quiero ganar, porque yo quiero el éxito más que nada, dice que Dios lo va a destruir. Y lo compara con los linderos, con la protección que Dios da a las viudas. Las viudas en aquel tiempo y aún en el tiempo del Nuevo Testamento, no había seguridad social, no había programas de ayuda para las viudas. Si la viuda no tenía hijos, estaba sola. Y si era de muy avanzada edad, no podía sostenerse a sí misma, no tenía los medios para sobrevivir. Dependía o de Dios o de tener hijos. Y Dios compara la humildad y la carencia de las viudas contra la soberbia de los orgullosos. Dios destruye al orgulloso, lo que él construye, y levanta y protege a los humildes y a las viudas. Proverbios 16:18 también nos habla de la importancia de ser humildes, que nos lleva a ser santos. Proverbios 16, versículo 18, escucha dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería, el fracaso. Y el verso 19 dice, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Básicamente, a la destrucción le precede el orgullo. Y de nuevo, lo que estamos construyendo aún en el ministerio latino, en nuestras vidas, si hay orgullo, no va a durar mucho, va a ser destruido. Porque el fracaso viene después del orgullo, de la altanería, de la soberbia. En verso 19 dice, vale más ser humilde y estar con los oprimidos. Vale más ser despreciado por la sociedad, por el jefe, por el vecino, que ser rico con los orgullosos. Y tenemos que entender y tener la convicción de qué es lo más valioso para Dios. Ser humilde o ser rico. Ser manso o ser victorioso. ¿Qué es lo que vale más para Dios? Para ser santos, la humildad y tratar a otros con humildad tiene que ser igual de valioso que lo es para Dios, que el lujo y la comodidad. Y básicamente, si en nuestra manera de hablar, si no animamos, levantamos y honramos a los hermanos y a los que nos rodean, más de lo que los criticamos, mira, no tenemos el derecho de criticar y corregir a alguien si no hemos tratado de amarlo primero y levantarlo con nuestras palabras. Podemos corregirlo, podemos caerle encima a alguien, podemos criticar a los que nos rodean, pero si no hemos hecho algo para amarlos y levantarlos, no tenemos el derecho de corregirlos y criticarlos y no nos van a escuchar.
Jesús entregó todo, animó a todos sin discriminar. Y por lo tanto, cuando llegó el tiempo de retarlos, nadie los retó tan fuerte, porque nadie amó tan fuerte como Jesús. Y yo aprecio a los hermanos que me han corregido. Me acuerdo una vez en una charla, Camilo me vino a decir, oye hermano, necesitamos hablar. Sí, chico, ¿de qué quieres hablar? De pupusa, la comida. ¿Qué quieres hablar? Del diseño, ¿no gusta el diseño a los dos? Digo, no, quiero hablar algo que dijiste. Ay. Y yo aprecio a Camilo, que tuvo la hombría, la valentía de decir de una manera muy cortés, humilde aún, pero me retó, oye, esto que dijiste no fue lo mejor. Luego empecé a pensar, wow, si Camilo lo dice, tiene que haber sido verdad. Y luego empecé a pensar, ¿qué otras cosas dije esa noche? Y fue en una charla, en un grupo, una reunión de grupo. Y empecé a pensar, wow, yo tengo que pedir perdón de otra cosa que dije a otra hermana, que no la tomé en cuenta, no la levanté. Y también, ¿qué fue lo que dije el otro día a mi esposa y a mi hijo? Y bueno, la lista se hizo así de grande. Y yo necesitaba ser humilde para poder crecer en ser santo, apartado para agradar a Dios. Hay un sabio griego que me llamó mucho la atención, se llamaba Diógenes. Diógenes era un tipo, fue uno de los fundadores del cinicismo y es famoso porque Diógenes, este filósofo griego, fue uno de los más grandes filósofos griegos y de los más grandes críticos de la sociedad y cultura en que vivía. Él criticaba a otros filósofos griegos. Él humilló a Alejandro Magno. Él no tenía miedo a nadie porque no tenía nada que proteger. Vivía en una vasija de barro enorme en el mercado. Y Diógenes dijo algo sumamente profundo y verdadero. Dijo, la virtud no puede habitar con la riqueza, ni en la ciudad, ni en el hogar. La virtud no puede habitar con la riqueza, ni en la casa, ni en la ciudad. Y cuando nos hacemos ricos y luchamos tanto por la comodidad, las riquezas, las posesiones, ¿sabes qué? Empezamos a perder humildad y la santidad, el deseo de querer ser humildes para Dios, sale volando poco a poco por la ventana. Yo te puedo decir que para mí, entre más cosas aprendo de computadoras y de diseño y de otras cosas, más difícil para mí es ser paciente cuando le explico o le enseño a otras personas estas mismas cosas que yo aprendí. Se nos dificulta ser humildes y pacientes. Lo he visto en mí mismo, lo he visto en muchos jefes, en muchas personas. Crecemos tanto en las cosas del mundo, en la sabiduría del mundo, que ya no tenemos paciencia para los que están más abajo de nosotros. Y ese orgullo y esa virtud que Dios quiere no puede convivir con la riqueza, con esta lucha por ser mejor, como dice en inglés, better than the Joneses, mejor que la familia Jones, ¿no? Y esta es la lucha constante de la sociedad y la cultura. Ganar más, ser mejor, tener el carro más grande, la casa más grande, el bote más grande, todo más grande, los hijos a las mejores universidades, y se nos olvida la humildad que Dios quiere que tengamos. Sumamente importante. Y precisamente por eso en Mateo 5:3 Jesús dijo en el Sermón del Monte, benditos sean los pobres de espíritu. Cuando hay mucha riqueza en nuestras vidas, perdemos esa pobreza de espíritu, esa humildad
que es vital para ser santos. Um, y quiero ir por un momento a ver a Isaías. ¿Qué nos dice Isaías cuando tratamos de ser santos en medio de una cultura que no lo es? Isaías capítulo 6 del 5 al 6. Déjame llegar ahí. Y este es el famoso pasaje donde Isaías tiene una revelación divina. Dios se muestra en el templo, llena todo el templo, y claro, Isaías se friquea porque él sabe que no es digno de estar cerca de Dios. Y le dice, versículo 4, Isaías 6, capítulo 6, versículo 4, dice, perdón, al sonido de las voces de los serafines, al sonido de sus voces, versículo 4, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, queriendo decir Isaías, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Aquí Isaías se da cuenta de que está perdido ante Dios, de que no da el ancho para estar cerca de Dios, de que no solo es un hombre de impuro, de labios impuros, sino que también vive en una cultura de labios blasfemos, impuros, no humildes a Dios. Vive en un mundo que no es santo, como Dios quiere que seamos santos. Y yo estaba pensando en los últimos eventos que han pasado en las últimas semanas, y huelga decir que el tiempo en que vivimos es incierto, lleno de violencia, rebeldía contra las autoridades, desde odio contra los policías hasta odio contra líderes políticos, presidentes. Ha habido protestas violentas, odio, y mucho de esto fue precipitado por el evento de la muerte de hoy. Y yo sé que el sector en inglés tuvo una reunión acerca de esto. Yo participé un poco, escuché cómo se sentían todos los hermanos. Claro, en el sector de inglés hay más hermanos de raza negra, más hermanas, y querían la iglesia, y Steve LaFrance dio esa discusión para poder sacar qué hemos estado sintiendo, qué han sentido ellos, claro, en mayor grado ellos, pero creo que nosotros, hay ciertas hermanas en nuestro sector latino, de nuevo, no hay tantos hermanos y hermanas de la raza morena, pero sí hay hermanas y hermanos afrolatinos, y todo esto nos afecta a todos. Y quería hablar un poquito de esto, y fue bueno escuchar a los hermanos y hermanas que hablaron de esto. La mayoría de ellos dijeron sentirse ambivalentes, es decir, que por un lado estaban satisfechos de que sí llegaron a la convicción de este policía, y por otro lado estaban tristes. Sinceramente, para mí, yo nunca esperé que llegaran a una convicción de este policía. Y para mí fue no solo eso, pero fue muy disturbador, preocupante, no solo este evento, sino todo lo que ha estado pasando en la cultura en que vivimos.
Y para mí, claro, yo deseo y oro y espero que lo que pasó y el juicio de este policía, que esto ayude a las autoridades, a los policías a frenarse más, a poder pensar y entrenarse mejor. Pero por otro lado, me doy cuenta que la vida y la sociedad en que vivimos es muy oscura, que esto no es un evento aislado, no es un evento que pasó de repente, es algo que va probablemente y desafortunadamente a seguir pasando. Y estas semanas, combinado con el juicio del policía, vi en el Canal 2 PBS ciertas cosas que se van acumulando. Habían tres mujeres negras que trabajaron en los años de 1960 en el equipo de NASA que empezó a mandar astronautas y cohetes al espacio. Estas mujeres, tres mujeres, eran sumamente brillantes. Y yo me dije, ¿cómo es posible que estas mujeres brillantes, pero se portaban con clase, fueron discriminadas, aisladas, maltratadas, nunca se portaron mal, siempre fueron humildes, se portaron con una clase, gracia y elegancia? Yo dije, ¿por qué yo nunca escuché de esto en la historia de los libros americanos en las escuelas? Yo fui a una escuela bilingüe americana en mi país, en El Salvador. Tuve esa fortuna, gracias a Dios. Y yo leí los libros, tomé clases de historias. Nunca hablaron nada de estas tres mujeres. Vine aquí también y terminé mi educación en la secundaria de Estados Unidos. Creo que fui 3 años a la secundaria aquí en Estados Unidos, en Arizona. Tampoco escuché nada de estas tres mujeres brillantes que tuvieron un papel tremendo, no recuerdo los nombres, tuvieron un papel muy clave en NASA. Nunca escuchas de eso. También en PBS escuché de un programa que se llamó Inclusividad de la Mujer en las Ciencias. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo inclusive? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué tiene que ver la mujer en las ciencias y la discriminación que yo vi hacia científicas mujeres? No puedo creerlo. Olvídate, no, mujeres discriminadas, aisladas, empujadas a un lado, les faltaron el respeto otros científicos, en que en la cultura de hoy ponemos el futuro en las manos de los científicos. Yo dije, ¿cómo es imposible? Es imposible. Me molesta, es disturbador, es preocupante que los hombres científicos traten así a las mujeres. Otro artículo en el New York Times que leí hace 2 semanas, una ingeniera de raza blanca, una mujer trabajando para Google, fue acosada sexualmente por su capataz, su gerente, la persona líder encima de ella, y nunca hicieron nada. La empezaron a aislar, a las promociones y su sueldo empezó a decaer. Dijo algo con el Departamento de Recursos Humanos, no puedo creerlo. La mujer, esta ingeniera brillante. Esta es la sociedad en que vivimos. Ese es mi punto, que la injusticia es la cultura. La discriminación es parte del mundo. Y en Apocalipsis 12:9, no tenemos que ir ahí, pero Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. De hecho, está muy bueno. Voy a ir a él.
Apocalipsis capítulo, Apocalipsis 12, versículo 9. Describe la condición del mundo en que vivimos. Dice, perdón, voy lento. Así, versículo 9, capítulo 12 de Apocalipsis, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Esto es la sociedad en que vivimos, un mundo engañado. Y aunque un juicio haya salido favorable para la justicia que todos deseamos y ansiamos, no va a ser suficiente para cambiar la sociedad, la cultura, el país entero. Y es triste, es muy disturbador. Me lo pregunto, ¿cuánto más triste y doloroso es para Dios ver esto? ¿Cómo lo cambiamos? Un poco más abajo dice, versículo 11. Perdón, voy a continuar después del versículo 9. Dice, luego, bueno, voy al versículo 9 de nuevo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles. Fue arrojado de la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Cómo vencemos la cultura y la sociedad y este pueblo de labios impuros, incluyendo a nosotros cuando tenemos labios impuros? Ellos lo han vencido, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonios. ¿Cómo ser santos? Regresando a la cruz, a la sangre inocente del Cordero y al mensaje, a la Biblia, de cual dieron testimonio los profetas, los discípulos y ahora nosotros. Necesitamos de Dios para ser santos y sin mancha. Y con Él podemos permanecer santos. Y hay algo que escuché de Michelle Obama, no sé si algunos han escuchado algunos discursos de ella, pero ella dijo algo tremendamente sabio y elegante y muy de acuerdo a las escrituras. Dijo un día, cuando tus enemigos te denigran y te tratan con humillación y se van a lo más bajo porque es tu enemigo, ella dijo, nosotros nos vamos a lo alto. Cuando el enemigo se va a lo bajo, nosotros vamos a lo alto. No podemos rebajarnos a cómo nos trata el enemigo, con insultos, estrategias sucias, engaños y mentiras. Nosotros somos santos, somos diferentes y por eso tenemos que ser diferentes de la sociedad y del mundo que nos rodea. Solo regresando a la cruz que nos dio por medio de ella, Jesús nos da su santidad y por el proceso de santificación, el Espíritu y Dios nos sigue
acercando a ser más y más santos como Jesús y Dios lo son. Um, el punto de todo este problema con las autoridades y el policía es que no podemos dejar que el odio, que el resentimiento sea como el del mundo. No podemos cantar victoria. Ya hubo un jurado, ya se logró la justicia, cuando sigue pasando la injusticia, porque Dios no tiene la santidad. El mundo no tiene a Dios ni la santidad que solo puede venir de Dios. No podemos cantar victoria todavía. Y quiero hablar de un ejemplo. Bueno, en Lucas 6:27, Jesús nos dice, no solo es suficiente amar a tu vecino, tienes que amar a tu enemigo, a los enemigos de Dios, a los enemigos de la justicia, a los enemigos de la compasión. Tenemos que amarlos. Y este tiempo tan incierto, tan duro, de violencia, de odio contra los policías, de discriminación racial, es una oportunidad para que la iglesia brille más que nunca. Y solo podemos hacerlo con el amor de Dios, teniendo el amor hacia nuestros enemigos. Y quiero compartir algo que me pasó hace ya varios años, más de 10 años, viviendo después de que nos mudamos de México para acá. Creo que toda la iglesia estaba muy enfocada a invitar personas todo el tiempo, crecer numéricamente, y todo lo que se movía, todo lo que se movía y hablaba, nosotros lo invitábamos, lo cual es muy bueno, ¿no? Si se y habla, invítalo a la iglesia. Me metí en a una tienda del Dollar Store. Resulta que el dueño era un musulmán. Yo no sabía, pero lo invité, le dije, mira, te invito a la iglesia. Y él me dijo, no, te invito más bien a la, ¿cómo que se llama? Mosque, a la mezquita. Y empezamos a hablar un poco, y yo no soy experto, no he estudiado tanto en la cultura musulmana y el Corán, pero me dijo algo que me chocó y refleja la situación de este mundo. Dice, mira, mi Dios, el Dios musulmán, nos permite a los otros musulmanes a defender a nuestras familias y aún matar a nuestro enemigo. Yo quedé en shock. Y yo no sé cómo él determina quién es enemigo o no, pero fue sumamente chocante para mí, que nunca lo había escuchado. Ese deseo tan vehemente de odio, de odiar, y estar dispuesto a matar a los que ellos consideran enemigos. Yo dije, wow, ¿por qué mi Dios, el Dios cristiano, el Dios tuyo y mío, no nos permite hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Dios es más difícil que el de ellos? El de ellos, si se enojan contigo, si te consideran enemigo, hey, mata a otro. Dios no nos permite hacer eso. Dios no nos permite odiar al enemigo. ¿Por qué es tan difícil nuestro Dios? Y pensé, respuesta. ¿Por qué el Dios cristiano tiene una expectativa más alta? ¿Por qué el Dios cristiano es más rígido, más duro? Nos exige algo más difícil. ¿Por qué? Yo tengo problemas a veces amando al prójimo que me cae mal, o el vecino que hace ruido todo el tiempo. Y ahora me dice, ¿amar al enemigo? Sí. Y me puse a pensar, ¿por qué es esto? 1 Corintios 15, 55 al 50. Y hay muchas escrituras realmente para contestar esa respuesta. 1 Corintios 15, del 55 al 50. Dice,
Voy a empezar con la segunda parte del versículo 54, capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? Creo que estoy aprendiendo por qué nuestro Dios es más exigente que los otros dioses. Y es porque Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. El poder del amor de Dios es más grande que la muerte y el odio del ser humano. Amamos y Dios nos pide, amemos al enemigo, porque Dios no teme a ningún enemigo, ni siquiera al más grande enemigo del ser humano, que es la muerte. Básicamente, Dios nos pide mucho porque ama mucho, porque Él tiene el poder más grande y Él es el Dios altísimo y su estándar el más alto que cualquier otra cultura, sociedad, religión o Dios. El poder del amor es más fuerte que el poder del odio y de la muerte. Hubieron varias escrituras, pero en Mateo 5:48 dice, sean ustedes perfectos, como Dios es perfecto. Dios no espera, oye, odia a tu enemigo. No, Dios espera, sé perfecto y ama a tu enemigo. No odies a los policías, no odies a ninguna raza. Tienes que ir por alto, más alto que eso. Juan 12:48 dice, de quien mucho, a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. ¿Sabes por qué nos exige a Dios amar a nuestros enemigos y amar a la sociedad que nos rodea? Porque mucho se nos ha dado. El amor total, completo y sacrificado de la sangre de su Hijo Jesús. Por eso es que tenemos que amar y no odiar a cualquier injusticia. No es fácil, pero si Jesús venció la muerte, nosotros podemos vencer por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios. Y podemos decir nosotros, bueno, mira, la policía es la que tiene que cambiar, que cambien sus reglas, que cambien su manera de afrontar a los malhechores o a los sospechosos, que ellos cambien. Sí, el presidente, podemos decir, es él quien tiene que cambiar, es él quien tiene que darme una mejor vida en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Son ellos, la policía, las autoridades, las pandillas tienen que dejar las drogas y el presidente tiene que tener mejor política. ¿Sabes qué? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? La política no va a cambiar como debe, fue sin Dios, lejos de Dios. No puede. Y puedo decir, levante la mano el que solo pudo cambiar con la ayuda de Dios. Todos solo pudimos cambiar con la ayuda de Dios. ¿Qué nos hace pensar que la policía o el presidente o las pandillas van a cambiar sin Dios? No es posible. No es posible.
Y yo no sé, pero es un gran reto para mí lo que ha estado pasando. Y no es una cosa aislada. Van a seguir pasando y las noticias, tú las ves cada día. Algo más pasó, algo más pasó. Me da tanta pena que aún afecta a nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Sigla France. Pero ahí ves la magnitud de la cultura, del odio, del desprecio por la vida humana en que vivimos. Tenemos nosotros que hacer algo y no dejarlo a la policía o a los presidentes y criticar a la cultura y a la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé, pero podemos ser más compasivos de lo normal, más pacientes de lo normal, más amorosos, más generosos de lo normal, más humildes y santos que la sociedad a nuestro alrededor. ¿Te imaginas para un policía en estos tiempos ir a trabajar? No solo tienen un trabajo difícil, ahora la mayoría de la gente en todo el mundo odia a la policía. ¿Qué tal te gustaría ir a trabajar a tu oficina? Que todo el mundo te odie. Eso es parte de lo que están experimentando. Y no quiero decir que ellos que no han fallado, pero ¿qué tal si nosotros empezamos a compartir con más policías? Tal vez la compasión de Dios y el amor de Dios va a evitar menos disparos y menos víctimas. Tal vez está en nuestras manos, en la iglesia de Dios, llegar y decir, mira, vamos al departamento de policía, traemos comida y queremos decir gracias por su trabajo y por los riesgos que toman cada día. Tal vez lo que necesitamos hacer es ir a las zonas donde viven las pandillas, donde las víctimas están muriendo por la violencia de las autoridades. Tal vez necesitamos llevarles comida, amor, compasión y de nuevo tenemos que ir en grupo y cuidarnos y ser sabios, pero ir ahí y decir, ¿sabes qué? Dios te ama, te regalo esto, esta comida, esta ropa, lo que sea. Tal vez habrían menos víctimas de la brutalidad de la policía. Los dos necesitan nuestra ayuda. Dios murió por los dos bandos, por decirlo así. Por los que actuaron injustamente, como por los que fueron víctimas de la injusticia. Tenemos que cuidar, hermanos, de mantener la santidad en honor a Dios y no participar de odiar y tomar lados y partidismos, porque toda la sociedad lo está haciendo. Tenemos que amar a todos y que el amor de Dios nos ayude a mostrar la santidad de Dios, la perfección de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice, be holy as God is holy. Sean santos como Dios es santo. Esa es la meta. Y podemos, no sé de qué manera, pero podemos tener ese impacto. Acercarnos a la policía y enseñarles la compasión de Dios para que ellos entiendan cómo mostrar esa compasión a otros. Y también a ir a los barrios de las víctimas, a esos grupos marginados, aislados, ignorados por la sociedad de la riqueza, de la cultura académica, de la mayoría de gente privilegiada. Ir ahí y mostrarles la grandeza del gran rey. Esos son mis pensamientos. Esas son las escrituras que he estado luchando en mi corazón. Si quieren compartir de cómo se han sentido si los ha afectado, de qué manera el juicio de este policía o la discriminación de alguna manera, pues pueden compartir. Y amén. Gracias por su tiempo. Gracias por tenerme paciencia. He tenido esto en mi corazón por varias semanas y es sumamente triste y perturbador
que aunque un juicio salió favorable, pretender que ya todo está bien. Y no es así. Es aquí donde vivimos y es aquí donde Dios quiere que brillemos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén.